El día de hoy celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente, mismo que fue establecido como tal en la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución del 15 de diciembre de 1972, cuando se dio inicio a la Conferencia de Estocolmo, Suecia, cuyo tema central fue el ambiente. El Día Mundial del Medio Ambiente es un vínculo por medio del cual la Organización de las Naciones Unidas sensibiliza a la población mundial sobre los temas ambientales, intensificando la atención y la acción política, siendo este año Colombia el país anfitrión, donde se ha preparado una amplia serie de eventos con expertos en temas de biodiversidad de todo el mundo. En nuestra Universidad Veracruzana, Región Veracruz, a través de la Coordinación Regional de Sustentabilidad, celebramos este momento con un webinario muy enriquecedor para todos nosotros, ya que charlaremos con dos extraordinarios expositores que aman al medio ambiente, agentes promotores de la cultura ambiental y una amplia trayectoria, como son la socióloga y ambientalista Olga Díaz Ordaz Terrones y el doctor Virgilio Arenas Fuentes, como podemos observar en la síntesis curricular que hemos publicado. Para iniciar y sin más preámbulos, le damos la bienvenida al doctor Alfonso Gerardo Pérez Morales, nuestro vicerrector regional, al cual le pedimos inaugurar el evento. Cedo el micrófono, doctor. Muchas gracias, Brenda, y qué honor el poder inaugurar esta reunión en sintonía con el medio ambiente y con la calidad de los ponentes. Olga Díaz Ordaz, con quien me une una amistad de muchísimos años, y Virgilio Arenas, que también es un excelente amigo, ex compañero, los aspectos directivos y un investigador también tan importante como Olga en estos aspectos. Agradezco la presencia de Miguel Escalona desde Jalapa, que nos acompaña, de Roxana Castellanos, el impulso dado en esta región a través de Alicia Urbina, de Brenda, de todos nuestros maestros enlaces regionales que trabajan con una intensidad realmente encomiable. Hace un rato comentaba yo con Olguita específicamente que me siento tan orgulloso de los enlaces regionales de sustentabilidad que por sí mismos, no por un encargo especial, no que reciban una remuneración por esto, sino por realmente amor al medio ambiente, amor al futuro que nosotros tenemos para la humanidad, trabajan intensamente en estos aspectos de sustentabilidad y hacer lo mejor para nuestra universidad y para nuestro entorno. Yo creo que este coloquio es extraordinariamente importante. Nosotros sabemos que nuestro mundo, lo que tenemos actualmente tiene recursos finitos y delimitados, y que si no hacemos algo por ellos, bueno, pues nos veremos en el futuro en una situación de escasez de los recursos de la tierra. Y sabemos que miles de gentes en todo el mundo trabajan cercanos a la tierra y dependen fundamentalmente sus trabajos de la tierra, y de ellos dependemos nosotros en la alimentación, y que dependen de que haya agua suficiente, de que la tierra sea una tierra que no se agote, etcétera. Que dependemos de que nuestras industrias produzcan desechos que en un momento dado puedan limpiarse fácilmente, la producción de energía limpia que ahora tanto está en discusión en nuestro país, y de aspectos tan importantes en la agricultura. Yo creo que el trabajar intensamente porque no se agotan nuestros recursos naturales, porque se disminuye cada vez más la contaminación, es algo extraordinariamente importante. Entonces, qué mejor que se den lugar a estas comunicaciones y con investigadores tan importantes como Olguita y como Virgilio.
Bueno, pues siendo las 10 horas con 15 minutos más o menos, déjenme ver, sí, es 10 horas con 10, 10, 9, 10, 10, 10. 10, 10 horas con 10. 10 minutos de este día, sí, viernes 5 de junio, declaramos formalmente inaugurado este webinar en sintonía con el medio ambiente. Bienvenidos todos. Gracias, doctor. Recuerden mantener cerrados sus audios y videos durante la charla de los ponentes. Les informo que 15 minutos antes de que termine cada charla se abrirá el chat de esta plataforma para que puedan enviar sus comentarios y o preguntas. Los ponentes tendrán 10 minutos aproximadamente para responder algunas preguntas y las que no se puedan responder por falta de tiempo, se las haremos llegar a ellos para que las respondan posteriormente vía Facebook de la CoSustenta, donde quedará grabado el webinar. La siguiente charla es impartida por el doctor Virgilio Arenas Fuentes. Él es investigador de nuestra Casa de Estudios del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías. Adelante, doctor Virgilio. Hola, ¿qué tal, Brenda? Muchísimo gusto saludarte a ti, a todos tus colegas y por supuesto al auditorio de esta nueva facilidad que tenemos de comunicarnos por este medio. Muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad. Yo querría contribuir en este foro con una presentación que ha resultado de la búsqueda de información. Se llama La cooperación, que es un mecanismo para explicar el origen del hombre, y si conocemos el origen, cómo hemos sido, qué es lo que nos ha motivado a cooperar, porque es esta la razón por la cual el hombre está en esta actualidad y por ello alcanzaremos un futuro. Es muy interesante, me parece extraordinario que en este momento, que es el Día del Medio Ambiente, que en realidad es el Día de la Tierra, porque este es el medio ambiente, es la Tierra en su conjunto, es la ecología planetaria. Y es que a través de la cooperación, como origen del hombre y su futuro, hemos transformado la Tierra. Hay un debate, es un debate en realidad de índole bastante académico, sobre el término antropoceno. Antropoceno viene, por supuesto, todo el mundo recordamos Holoceno, Pleistoceno, como las grandes eras geológicas. Bueno, el Pleistoceno se remonta hace 2 millones de años. El Antropoceno, según lo han definido pues diversas gentes, no necesariamente geólogos, porque no todos los geólogos están de acuerdo en que ya podríamos denominarle así, vivimos en el Holoceno, y dentro del Holoceno está el Antropoceno. ¿Qué es el Antropoceno? Bueno, es bien claro que ya hemos dejado una huella muy importante sobre el planeta. Lo hemos transformado de un lado a otro. Esto que ustedes ven en la pantalla, en la parte de en medio, es una imagen aérea de una minería, Es la huella del hombre en el planeta. Sin duda, el antropoceno, los aviones, nuestras ciudades, nuestras represas, hemos transformado al planeta y estamos dejando huellas que van a ser recordables en un futuro. Esperamos que estas huellas, apoderadas del hombre, continúen hacia lo que nosotros podamos definir como el futuro que queremos. Esto es lo que estamos heredando a través de este origen del hombre. Un hombre que cuando empezó, hace 70,000 años, 50,000, 20,000 años, por supuesto no se enfrentaba con este futuro que ahora vivimos. Si podemos ver la siguiente, por favor, estaríamos tratando de recobrar qué es esta era, la era del antropoceno. Y es que, sin duda, el hombre, Homo sapiens, somos un evento excepcional en el planeta Tierra. Nadie, nunca antes, ninguna especie había logrado transformar un planeta, y es el único que conocemos
con vida como como lo estamos haciendo el ser humano en el planeta Tierra. Sin duda, sin ninguna duda, somos el agente del cambio de la ecología global. Hemos globalizado el planeta. Estamos por todos los lados y lo hemos hecho, curiosamente, es muy discutible el término, por supuesto, inteligencia, pero si uno discute qué es la inteligencia y comprender la inteligencia, pues descubriríamos que esta es un bien del cual gozan muchísimas especies. Conocemos que la inteligencia se encuentra no solamente en chimpancés, reconocemos que las tortugas, etcétera, tienen una enorme capacidad de inteligencia. Ni tampoco es porque tengamos los dedos más ágiles y eso nos permitió crear herramientas. Ciertamente el mecanismo principal ha sido la cooperación entre los individuos, que hemos constituido grandes comunidades y hemos pasado de ser cientos, miles, a lo que somos ahora. Y es que esta especie humana de la que somos un fenómeno sin precedente. No hay precedente. Nunca ninguna especie transformó tanto. Hace millones de años, las plantas, cuando generaron la fotosíntesis, cuando la evolución generó la fotosíntesis, permitió que la atmósfera se llenara de oxígeno y transformó el planeta. Pero estos fueron un conjunto de especies que se desarrollaron con distintos medios y utilizaron una capacidad, la fotosíntesis. Pero nosotros somos la especie que ha cambiado la ecología global. Es bien importante que entendamos que estos procesos de cambio, la magnitud de los cambios que hemos generado en el planeta, han sido ocasionados por eventos no biológicos que han sido responsables de las extinciones. México, en el país, Yucatán, está uno de los principales registros de las consecuencias de un impacto de asteroide. Este impacto que cayó en Yucatán y que eventualmente produjo una cantidad de transformaciones en la atmósfera y en los mares. Se provocaron tsunamis de 25, 40 y 50 metros que se extendieron hasta lo que es actualmente Nueva York. Esto fue el impacto del asteroide y las consecuencias fueron, todos lo sabemos, la desaparición de los dinosaurios. Bueno, estos efectos que hay en la naturaleza los conocemos, podemos predecirlos con cierta certidumbre y con cierta certidumbre podemos decir que en los próximos 100 millones de años no impactará o probablemente impactará un asteroide como el que impactó en Yucatán. Pero esto es bien improbable, de tal manera que tenemos que entender que somos responsables de nuestro futuro. El futuro no lo va a decir la naturaleza, sino nosotros, la naturaleza que está dentro de nosotros. Y es que en el antropoceno, el hombre, gracias a la cooperación, logró desarrollar la agricultura. Y con eso no solamente nos apoderamos de enormes extensiones del planeta, también deforestamos enormemente. Buenas noticias, en los últimos 8 años, a partir de hace 5 años, la reforestación, esto es la reconstrucción de espacios forestales, está ganando a la deforestación a nivel mundial. Sorpresa, México no está incluido en estos. México sigue siendo un país que deforesta. También gracias a la cooperación desarrollamos la ganadería y transformamos mucho más el espacio. Creamos enormes espacios para nuestros ganados en distintas partes del planeta y a través de distintas culturas. Cooperamos para pescar, cooperamos para nuestro bienestar, cooperamos para nuestras construcciones. En Malta se levantó hace 3.600 años, es el primer sitio donde el ser humano puso una enorme piedra de 2 toneladas sobre otras 2 para levantar una primer construcción. Esto es cooperar. El éxito del hombre es la cooperación.
Y el antropoceno nos ha dejado actualmente cifras que son muy claras y que no podemos olvidar. Tenemos actualmente, por ejemplo, que a nivel mundial hay 40,000 leones y en cambio tenemos 600 millones de gatos. Esto es lo que hemos estado transformando. Los gatos forman parte de nuestras mascotas, son nuestros animales domésticos de compañía. El mundo actual está hecho de 40,000 leones, pero tenemos 600 millones de gatos que son nuestros. Si hablamos de aves, el hombre cultiva 20 millones de gallinas. Actualmente aves silvestres, si acaso hay 2 millones de aves silvestres en Europa. Esto es, estamos empoderados del planeta. Hemos transformado el planeta para que sirva a nosotros, a nuestra economía, a nuestra alimentación, a nuestras poblaciones. Hemos logrado transformar las enfermedades y lo hemos logrado gracias a la cooperación para construir mecanismos de salud, de bienestar, etc. No todo ha sido perfecto. Tenemos, por supuesto, pestes, guerras y hambre, que son los principales elementos que afectan al ser humano. Pero hay un tema que yo quiero traer a esta mesa porque me parece que es poco conocido. ¿Qué es el antropoceno? Bueno, el antropoceno es un lugar donde existimos más de 7,000 millones de seres humanos. Cada ser humano, cada que respira, ocupa una superficie de 150 metros cuadrados. 150 metros cuadrados a través de los cuales cada día que hacemos una inspiración, estamos intercambiando oxígeno y CO2 con la atmósfera. 7,000 millones de personas multiplicados por 150 millones de metros. Estos son los seres humanos en nuestro planeta. Pero en realidad los seres humanos no somos solamente Homo sapiens. Nuestra genética, la genética individual, no nos hace Homo sapiens. Nos hace un verdadero ecosistema formado por una enorme cantidad de bacterias, virus, hongos, que viven con nosotros cotidianamente, que son los que nos gobiernan y nos mandan. No solamente determinan nuestra salud, determinan también nuestra capacidad de alimentación, nuestra capacidad para respirar. Son los que nos permiten sobrevivir a infecciones, etcétera. Nuestro microbioma humano nos constituye en un verdadero superorganismo. Recientemente en Madrid, en febrero de este año, todavía se logró llevar a cabo el primer Congreso Europeo sobre el microbioma humano, que demuestra que nuestros procesos evolutivos, nuestra cooperación ha sido un producto de 4,000 millones de años de evolución de virus, de bacterias y hongos que viven con nosotros y que constituyen un ecosistema tan complejo como los arrecifes coralinos que se extienden enfrente de Veracruz, enfrente del Caribe veracruzano, en las costas del Pacífico, en el mundo en general y que ahora están en un proceso de amenaza. Lo cierto es que estamos constituidos por tenemos más organismos que no son nuestra genética que células de nuestra genética. Estamos constituidos entonces de millones de células que no somos nosotros, que son seres que están dentro de nosotros. La conducta cooperativa me ha permitido sumar algunas de mis experiencias en esta ponencia y quiero compartirlas con el público. Muchísimas gracias por esta atención. Quiero, por ejemplo, platicar de esto que yo he denominado o que se denomina en la literatura la transferencia pasiva de información. ¿Qué hicimos? Bueno, ustedes saben, muchos de ustedes seguramente
comen pulpo, es verdaderamente una delicia. El pulpo se desarrolla enfrente en las costas veracruzanas y es un organismo verdaderamente sorprendente. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con el pulpo repetidamente, de observarlo en su sitio y también de tenerlo en el laboratorio. Tuve la oportunidad de desarrollar un conjunto de experimentos sobre el pulpo en el laboratorio. Y uno de ellos es como el que se ve en la pantalla. Pusimos un pulpo en un acuario, lo pusimos en hambre durante 2 días y entonces metimos un frasco con un cangrejo vivo con una tapado. Nuestra sorpresa fue que el pulpo, después de observarnos que nos alejábamos del acuario, salió de su madriguera, tomó el frasco en sus manos y empezó a trabajarlo hasta que después de casi media hora el pulpo logró quitar la tapa, o sea, girar la tapa y con ello permitirle meter la mano y comerse el cangrejo. Esto fue sorprendente, fue una experiencia extraordinaria. El pulpo encuentra el mecanismo para identificar cómo puede obtener su alimentación. ¿Qué siguió después de esto? Bueno, lo volvimos a someter a otro periodo de hambre y lo que hicimos fue volver a enfrentarlo con el mismo dilema: cómo abrir la tapa para sacar un cangrejo. Nuestra sorpresa fue que después de 5 intentos, el pulpo había logrado tener una memoria para recordar cómo abrir la tapa. Y de tardarse cerca de 20 minutos, lo que hizo ahora fue tardarse solamente 2 o 3 minutos. Si hubiéramos continuado el experimento, hubiéramos encontrado que el pulpo sometido a más hambre, sin duda podría haber acelerado este proceso y esta rapidez. Esto es parte de lo que hemos aprendido, es que aprendemos, que todos los seres vivos aprendemos. Pero ¿dónde está la parte de cooperación en esto? Bueno, descubrimos que también hay transferencia pasiva de información. Nosotros en el acuario pusimos 2 pulpos. Uno que era capaz de abrir el frasco y un pulpo que jamás se había encontrado con esta alternativa. Nuestra sorpresa fue que el pulpo que jamás se había encontrado con este dilema, pero que tuvo la oportunidad de observar al otro pulpo, desarrolló esta actividad en menos de 10 minutos. Esto es el aprendizaje, el aprender de los otros. Esta transferencia pasiva de información le permitió al pulpo sobrevivir, gracias a que aprende. Fue una cooperación pasiva, fue transferencia de información pasiva. Probablemente el pulpo jamás intentó transferirle la información al otro pulpo, pero el pulpo aprendió. Y esto es cooperar, es cooperar, operar de manera conjunta. También he tenido oportunidad, y les quiero transmitir mi experiencia también, en cardúmenes de peces. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta es bien sencilla. Cuando uno tiene oportunidad de trabajar en pesquerías y subirse a un barco de investigación y maravillarse con lo que es un cardumen de sardinas, son grupos de peces que están constituidos por más de 1 millón de organismos que viven de manera conjunta. Es una experiencia extraordinaria que me encantaría poder invitarles a verla. Seguramente ahora en el internet ustedes ya podrán ver esto de manera mucho más clara de lo que yo lo vi en su momento, pero lo que quiero compartirles son los experimentos que yo hice. Lo que hicimos fue capturar peces que forman cardúmenes y someterlos de nuevo a un proceso de hambre para que desarrollaran su necesidad de alimento. Hicimos un circuito y en un sitio lejano del acuario pusimos donde se proveía el alimento. Dejamos libres a los peces y encontramos que los peces se dirigían directamente al alimento de manera cada vez más coordinada. En el trayecto pusimos un simulador de un depredador. Y entonces los peces reaccionaron hacia el depredador. Se formaron grupos más conjuntos y mientras la
fuerza del depredador, el número de depredadores que presentábamos, el tamaño del cardumen, se hacía mucho más menor la distancia entre unos y otros. Nuestra sorpresa fue entonces descubrir que los cardúmenes responden a la presión del depredador. Muchos depredadores, cardúmenes más compactos. ¿Por qué? Porque lo que el individuo quiere hacer es cooperar para compartir el riesgo. Si somos 1 millón, podemos compartir el riesgo de encontrar a 100 depredadores. La posibilidad de que yo sea depredado disminuye. ¿Qué hicimos también en este experimento? Bueno, lo que hicimos fue ahora meter a un cardumen de peces experimentados que ya habían sufrido el experimento de encontrarse a depredadores. Pusimos un pez naif, un pez que no sabía de lo que se iba a encontrar. Lo pusimos en el cardumen y nuestra sorpresa fue encontrar que respondía a lo que respondían los peces que estaban en medio del cardumen. Él no necesitaba saber qué es lo que estaba pasando en el ambiente para, de manera clara, responder al proceso de evasión. Esto es, aprendemos y cooperamos porque nos interesa, porque aprendemos de los demás. Pero hay más aprendizajes todavía. Sabemos, por ejemplo, que hay grupos de delfines, que hay grupos de mamíferos. Hemos oído muchas veces y los hemos visto a los changos, a los babuinos, a los mandriles, a los chimpancés cooperar. Sabemos que son mamíferos cooperantes. Hay miles de experimentos que sin duda ustedes encontrarán, experimentos muy bellos, muy interesantes, donde se demuestra que sí hay cooperación. Hay cooperación para hacer, para actuar juntos, para acercarse, y hay procesos de organización dentro de esta cooperación. El problema de este mecanismo de cooperación es que está basado en el conocimiento personal. Y esto es muy difícil de garantizar cuando uno vive en comunidades tan grandes. ¿Cómo funcionar en una comunidad como la actual, donde somos 7,000 millones de personas? Sin duda, no podemos actuar como los changos nada más, o como los mandriles, o como los babuinos, que lo hacen a partir de conocer a los otros y de crear jerarquías y de crear mecanismos de sumisión, de obediencia. Sabemos que los grupos de changos actúan en tropel, que se acercan unos a otros, pero eso lo hacen de manera limitada porque solamente lo hacen cuando cooperan con personas, con changos, a quienes conocen. Entonces esto me lleva a la pregunta siguiente. ¿Por qué los humanos somos la única especie capaz de construir sistemas sociales tan sofisticados como en el que vivimos? Bueno, sin duda, porque sabemos todos los trucos de la cooperación. Sabemos el truco del pulpo, sabemos el truco de los peces, sabemos los trucos de los changos. Los hemos aprendido estos y los hemos asumido todos nosotros. Sabemos esos trucos y los hemos llevado más adelante. El truco más importante probablemente es reconocer que los humanos no podemos tener una relación personal de conocimientos, según las estimaciones de algunos sociólogos, antropólogos, etcétera, de más de 150 individuos por persona. De tal manera que los trucos para cooperar de, por ejemplo, los babuinos no nos alcanzan. Escasamente alcanza para 150 individuos. En la Ciudad de México habemos ahora 20 millones de habitantes. En Veracruz somos cerca de 1 millón de gentes y convivimos cotidianamente. Hoy somos billones respondiendo de manera organizada a la pandemia.
Probablemente habrá muchas gentes que piensen que el proceso como se responde a la pandemia no es el adecuado, que puede ser mucho más amplio, sin duda. Pero lo cierto es que somos billones de gentes respondiendo a la petición de ponernos algo en la boca para que no contaminemos. Muchos somos los que estamos en casa. De hecho, esto que nos está llevando a cabo ahorita, esta reunión que tenemos ahorita, es sin duda producto de esto. Yo aprendí a comunicarme con ustedes ahora, a cooperar para comunicarme con ustedes a través de este medio nuevo. Y es así porque estoy en casa. Estoy respondiendo a la necesidad de estar en casa. Pero hay algo más que todavía tenemos que tocar sobre esto porque es ya mucho más humano. Hay un tema que es la teoría de juegos. A través de la teoría de juegos, sociólogos, economistas, antropólogos, biólogos, etcétera, pretenden explicar cómo es posible que el ser humano haya construido semejantes organizaciones. Y entonces se dice, a ver, esto ocurre a partir de que nos interesa o nos preocupa el otro. Esto es el altruismo, como dicen los franceses, el otro. De ahí viene altruismo, o nos interesa lo nuestro. La verdad es que somos un proceso construido a partir del interés de los individuos, pero sabemos, el individuo sabe que puede aprender del otro, así como el pulpo aprende del otro y así como el pez naif aprende de su conjunto, nosotros también aprendemos de ello. En la teoría de juegos hay varias alternativas que yo les pido a los que estén interesados en el tema que por favor los busquen. Son procesos interesantes que pretenden explicar cómo cooperamos. Uno de ellos, el de el ultimátum, es muy sencillo. Imaginemos dos jugadores que a lo largo de un conjunto de respuestas, etcétera, se han hecho en un juego, cada uno de ellos de $1,000,000. Y entonces la fase final del juego es que ambos son enfrentados a tomar una decisión. Una decisión es robar y entonces quedarse con todo o compartir. Y entonces cada quien llevarse $1,000,000. Se vale incluso comunicarse con el otro. El otro nos puede decir, no, sí, hombre, yo comparto y cada quien nos llevamos $1,000,000. Pero yo sé que si a la hora que yo diga mi respuesta, yo digo robo, yo me voy a llevar $2,000,000. Porque si los dos dicen robar, nadie se lleva nada. Todo indica que lo que haríamos sería sin duda robar. Robar, porque no podemos confiar en que el otro va a decir que sí. Bueno, excepto que este juego del ultimátum lo repitamos de manera reiterada dentro de nuestras comunidades, dentro de las gentes que conocemos, dentro de los amigos que sabemos, y entonces vamos a encontrar que el término repartir o cooperar se va volviendo cada vez más insistente. Porque si los dos decimos no quiero cooperar, nadie nos llevamos $1,000,000. Esto es algo de lo que yo he venido aprendiendo también en mi experiencia personal también. Esto significa que hay comunidades en las cuales se ha desarrollado un sentido de confianza. Si yo tengo que tomar una decisión que va a representar a tu favor y a mi favor, aunque yo tenga riesgos, la voy a hacer. Y entonces lo que hemos hecho es hacer un estudio psicológico, sociológico de algunas comunidades y les hemos sido capaces de medir su índice de confianza. ¿Qué tanto confían unos a otros entre sí mismos? Nuestra sorpresa es que las comunidades de pescadores de Veracruz son excepcionalmente confiados entre ellos mismos. Sin duda, esto explica mucho de su éxito para ir fuera, salir al mar y confiar en que la reacción del otro nos va a ayudar a sobrevivir.
Esto explica, si aplicamos, y lo hicimos también, aplicamos la misma estrategia para medir el índice de confianza en las comunidades de taxistas en Veracruz. Sorpresa, confían menos entre ellos. No sé si es porque están más separados, porque si tienen que enfrentarse con ajenos a esa comunidad, y eso entonces les hace desconfiar. Lo cierto es que tenemos mecanismos para medir la confianza. Pero eso no acaba de explicar por qué los seres humanos constituimos millones. Si, por ejemplo, cuando lo vemos con los pescadores, esto sucede únicamente pues porque se conocen entre ellos y porque han tenido que someterse a este proceso de la estrategia del prisionero o al dilema del ultimátum de manera repetida y cotidiana. ¿Cómo hemos hecho los seres humanos para poder transformarnos en esta enorme comunidad que ha sido capaz de, a través de procesos económicos, generar comida, mal, bien, muchos más para alguna y muchos menos para otros, comida, casa, bienestar, salud y ojo, de nuevo, para muchos mucho y para muchos poco. Esto ha sido el proceso de la consecuencia de nuestra cooperación. ¿Pero en qué se basa entonces nuestra cooperación? Bueno, nuestra cooperación es igual, y lo vimos cuando lo tratamos de evaluar a los pescadores de Veracruz. Estamos hechos de emociones, estamos hechos de emociones. La emoción es la confianza, la duda, el miedo, la alegría de haber tenido éxito, y eso es lo que está dentro de nosotros. Eso es lo que nos hace subjetivas nuestras sensaciones. Salimos de una relación triunfantes si ganamos, salimos mal si perdemos, salimos confiados si tenemos éxito de nuevo en el nuevo contacto que hemos hecho. Esto es lo que sin duda va constituyendo nuestro éxito, que somos capaces de crear conceptos subjetivos, subjetividades que las vamos compartiendo y las vamos haciendo propias de todos. ¿Qué hemos creado en este sentido de manera conjunta? Valores. Valores, por ejemplo, como el valor del dinero. ¿Quién podría confiar, quién no puede confiar en salir con un billete de 100 pesos, ir a la esquina y comprar o fruta o tortillas o mercado o pagarle al del taxi el valor de una tira de papel con un nombrecito? Esto quiere decir que formamos un concepto, un valor subjetivo que nos une. Son valores que son nuestros, no existen objetivamente, no son como la gravedad, no son valores nuestros, somos nosotros, son valores subjetivos que nos unen. Es el valor del dinero, también es el valor del dogma, el valor de la ley. Creemos en la ley y creemos en este como compromiso humano de la ley. Y confiamos en que la ley puede operar o puede no operar, pero sabemos que la ley está atrás. Es como los dogmas. Y el valor de estos valores subjetivos es que nos ligan y nos van religando. Es como las religiones. De hecho, el término religión es religare, es lo que nos une. Esto es lo que nos ha permitido alcanzar el tamaño de comunidad que somos ahora. Y es que cuando revisamos, bueno, no nosotros, los historiadores estudian la evolución de estos valores, y esta es la historia más reciente, encontramos que estos valores han cambiado a lo largo de la historia. La verdad es que Ptolomeo en Alejandría no tenía los mismos valores que tienen ahorita. En los tiempos de Alejandría, cuando Eratóstenes
Y perdón, pero voy a hacer aquí una pausa porque no quiero dejar pasar esta oportunidad de hablar de Eratóstenes. Eratóstenes es, para mí, un ejemplo de conocimiento. ¿Qué hizo Eratóstenes hace 2400 años? Tuvo sin duda un atrevimiento. Él dijo, voy a medir la Tierra. Y la midió con una exactitud que hoy nos sorprende. Uno se pregunta, ¿por qué lo hizo? O sea, ¿qué lo llevó a decir, voy a medir la circunferencia de la Tierra? ¿De dónde venía la confianza de Eratóstenes de que iba a medir la superficie de una cosa que estaba suspendida en el medio de la nada y que era esférica? Lo habían convencido sus maestros de que la Tierra era esférica y de que era medible y que vean métodos para hacerlo. Pero bueno, los invito a que más adelante busquen ustedes quién fuera Eratóstenes y tenemos oportunidad de volver a platicar con ustedes. Platicaré también de Eratóstenes, pero sigamos con la charla sobre lo que estamos. Y es que estos valores que nos unen cambian a lo largo de la historia. Fueron distintos en los tiempos de Ptolomeo, en los tiempos del Renacimiento, en los tiempos de la Ilustración, en los tiempos del Romanticismo. Hoy nos preguntamos, ¿qué nos une? ¿Qué nos une? Nos une el humanismo. Debe unirnos el humanismo. El humanismo es el valor del ser humano. Ustedes ven en este momento en la presentación libros que quiero recomendarles. Uno de ellos es Homo Deus. Si me ven, aquí lo tengo, miren. Homo Deus. Homo Deus es un libro que explica cómo el hombre ha llegado a ser lo que es y a dónde puede llegar. Se lo recomiendo mucho. Yuval ha escrito adicionalmente a Homo Deus otros 2 libros, uno que se titula Homo Sapiens y que revisa de dónde viene el ser humano. Otro libro que quiero recomendarles es el que ustedes ven en la pantalla, que se llama Supercooperadores. Explica cómo he llegado a ser lo que somos, por qué somos semejantes supercooperadores. Y hay otro más que explica la evolución de la cooperación, donde ustedes pueden ver con mayor detalle parte de lo que yo he querido desarrollar como concepto. En la misma ilustración, ustedes ven en su pantalla un tema que yo quiero traer a cuento porque me llegó en estos días de la pandemia. Se llama One Shared World, un mundo compartido. Un mundo compartido ha sacado en estos días un tema que convoca que las personas firmemos una declaración de interdependencia. Declaramos cada uno de nosotros que somos interdependientes. Por favor, público, busquen One Shared World y únanse a la declaración de interdependencia. Si trabajamos por la interdependencia, si reconocemos que somos interdependientes, estamos trabajando para que nos una la sustentabilidad para el bienestar de todos. Verdaderamente es para mí muy importante el saber que alguien nos está escuchando, el saber que podemos contribuir a comprender quiénes somos, porque estoy convencido que si sabemos quiénes somos, podemos planear nuestro futuro y sabemos cuáles son nuestras mejores herramientas para cooperar, las vamos a usar, las podemos usar y de hecho las estamos usando. Olga en su presentación nos ha enseñado acciones locales que se vuelven globales, que pueden trascenderse. Lo podemos hacer. No solamente lo podemos hacer, creo que lo que debemos hacer. Porque como me permití decirlo al principio, el hombre
Sin duda, estamos en el antropoceno. Hemos transformado el planeta. La ecología planetaria es nuestra ecología. Es el diseño, es el producto de nuestra evolución. Esa evolución somos su producto y tenemos que ser el compromiso de hacia dónde va. Hace unos días todos tuvimos la oportunidad de saber y oír de una nueva nave espacial llevando de nuevo seres humanos a la Estación Interespacial. Es cierto, es probable que en la luna de Júpiter, que se llama Europa, existe un mar y probablemente se pueda crear una atmósfera y existen aminoácidos, pero Europa se encuentra a muchos millones de kilómetros. La Tierra que tenemos es esta, es la única que tenemos. Y para el bien de todos, la debemos cuidar. Tenemos mecanismos para cuidarla. Hemos desarrollado el conocimiento, la búsqueda de la ciencia para explicarnos las cosas, no para la búsqueda de la verdad, sino para saber explicarnos las cosas. Hemos aprendido por qué somos cooperadores. Necesitamos identificar a dónde vamos a ir. Tenemos que enfrentar cosas que ya hemos resuelto antes. Tenemos enfrente el hambre, tenemos enfrente los riesgos de la guerra, tenemos también el riesgo de las enfermedades. Todas las hemos aprendido a resolver a lo largo de la historia del ser humano. Y hoy estamos en una nueva situación, donde este virus que nos tiene aquí guardados, formará parte de nuestro genoma, de nuestro múltiple genoma, que nos dará nuestro futuro. Les agradezco muchísimo a ustedes la oportunidad de participar, y por supuesto me encantará tener la oportunidad de compartir con ustedes algunos comentarios a las preguntas que tengan. Ojalá tengan las respuestas. Estoy seguro que tendré más dudas que ustedes. Muchísimas gracias. A continuación, daré lectura a algunas preguntas y comentarios del público. Gracias, doctor Virgilio. Una pregunta es si solo la cooperación nos va a ayudar a salir de esta contingencia, entonces deberíamos desarrollar esa competencia cooperativa. Sí, me parece que esto plantea el gran dilema. Déjame retomar, porque lo he venido haciendo en estos días, retomar algunas historias. Todos hemos oído hablar del doctor Balmis, que es el nombre de una de las calles de la Ciudad de México. Bueno, el doctor Balmis es un individuo que se hizo acompañar de lo que se llama la historia de los 22 ángeles. El doctor Balmis fue un español que vino en barco con 22 niños y fue inoculando el virus de la viruela a cada niño, a cada 2 niños, durante 2 o 3 días, conforme se realizaba el viaje, para que una vez que llegara a América, pudiera ponerlo en el brazo de otros niños y otras personas y de esta manera hacer la vacuna contra la viruela. El éxito del doctor Balmis fue extraordinario. Lo hizo porque él pensó que era la mejor manera de resolver una enfermedad que mataba a millones de gentes en América. Se lo dijo al rey, en aquel tiempo había reyes. El rey se motivó y entonces el rey dispuso de millones de pesos para que el doctor Balmis hiciera su travesía. Gracias a la travesía del doctor Balmis se tuvo éxito. Actualmente hay muchos laboratorios que están trabajando para entender cómo funciona este virus. Sorpresa, virus hermanos a este o primos de este coronavirus forman parte de nuestro microbioma, están dentro de nosotros
estamos llenos de virus que son bacteriófagos y que nos proveen capacidades. Muchos de ellos son comensales nuestros. Esto es, viven dentro de nosotros, no nos proporcionan ningún bien, pero tampoco nos hacen ningún mal, y entonces nos han usado para que seamos parte de este ecosistema exitoso. Y está con nosotros. Otros son comensales. Esto es, nos proveen capacidades. Capacidades para comer, capacidades para respirar, capacidades para movernos, capacidades que todavía no podemos acercarnos siquiera a describir. Estoy seguro que la cooperación es el mecanismo que nos está llevando a esta situación y que vamos a encontrar la solución a los problemas mediante la cooperación. Cooperar es quedarte en casa. Cooperar es mantener una distancia entre unos y otros. Cooperar es cuidar a los otros, y no lo hacemos tanto por altruismo, no tanto porque querramos a todos, sino porque nos queremos a nosotros. Y igual que los peces, sabemos que si actuamos como está actuando el otro, probablemente tengamos mayores capacidades de éxito. No sé si esto responde un poquito a la pregunta. Claro que sí, doctor. Muy desarrollada su respuesta. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿En qué momento se deja de lado la cooperación para solo pensar en el bien como persona, de una forma individual, y cómo esta individualidad puede influir en la sociedad? Sí, muy bien. Les invito, por supuesto, a indagar en el tema. Una de las cosas, yo digo que más ricas de este mundo moderno, es la capacidad de tener una pregunta y planteárselo a la computadora. Uno pone una pregunta y ¡pam!, aparecen publicaciones que refieren respuestas. Hay varios experimentos y pruebas que se han hecho para esto. Una de ellas, y está como asociada a esto, es, ¿cómo se llama esta? La teoría del bien común, que los ingleses le pusieron la tragedia de los comunes. La tragedia de los comunes lo que pretende explicar es decir, a ver, tenemos todos un bien común y tenemos todos vacas, pero las vacas son mías. Entonces yo saco mis vacas a pastorear en el bien común. Yo voy teniendo más vacas y mi vecino va teniendo más vacas y terminamos por acabarnos el bien común. Esta tragedia de los comunes nos plantea claramente cómo podemos resolver el problema. Algunos economistas parten de este hecho para decir lo que tenemos que hacer es repartir los bienes comunes para que cada quien sea responsable de lo que tiene. Esto plantea el problema de entonces, ¿qué va a pasar con los nuevos, los que quieren incorporarse a usar este bien común? Es aquí donde se expresan sin duda situaciones egoístas. Y entonces, sin duda, el que tiene muchas vacas dice, mejor me dejan el bien común a mí. Sin duda, el centro de nuestras decisiones somos nosotros. Somos nuestras emociones, nuestras capacidades. No quiero decir que no hay mecanismos altruistas. A través de este proceso de cooperación hemos descubierto que ser altruistas paga, conviene a la sociedad que haya altruistas. Otro ejemplo que se da con mucha frecuencia es el que curiosamente se convirtió en canción, es Gavilán o Paloma. Suponemos que el gavilán es un depredador y que las palomas entonces son la parte tierna, cooperativa de los conjuntos. De repente, si todo mundo es paloma, conviene ser gavilán. Voy a tener más éxito. Entonces, las palomas tienen que estar alertas para evitar que se transformen los gavilanes. Esto es, la sociedad es una sociedad que tiene que estar alerta a que lo que tiene que hacer es defender los intereses de sus individuos. Los individuos formamos colectivos y los colectivos estamos hechos de individuos. La razón por la cual
yo me quedo en casa, es porque sé que es bueno para mí. Y sé que si todo el mundo se queda en casa, va a ser bueno para mí también. Y entonces yo pido que todo el mundo se quede en casa, porque me conviene. Esto no quiere decir entonces que el egoísmo desaparece. Probablemente a mi modo de ver le hemos dado un peso excesivo a la palabra egoísmo. Egoísmo es ego y soy yo. Y es que soy yo el que siente, el que ama, el que le da miedo, el que desea, el que ve un futuro, y yo cambio. Yo no fui el mismo hace 20 años, cuando se fundó el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías, y esperamos en este año tener una ceremonia de los 20 años del Instituto de Ciencias Marinas. No soy el mismo hace 50 años, cuando hice el experimento de los peces, por ejemplo. Cambiamos, y como vamos cambiando nuestro sentido del egoísmo también. No sé si con esto explicamos suficiente. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Dos comentarios. Uno es que es una excelente ponencia y conocimiento. Gracias, doctor. Y también agradece y comenta, ahora el reto, nuestro reto es compartir lo aquí presentado en nuestros contextos. El mayor reto que nos queda, ¿no? Excelentes presentaciones. Muchísimas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos, muy interesante todo, y la verdad es que tengo 1000 preguntas, dice una persona del público, la verdad es que no sé cuál hacer, dice él, es muy interesante lo de la cooperación, sí, es verdad que no nos conocemos todos, y por ello no es muy común que podamos hacerlos todos al mismo tiempo. Pero ¿por qué no hacerlo en pequeños grupos? Y en conjunto de esos grupos se haría uno enorme, ¿no? Me parece un excelente comentario y me da pie para de nuevo retomar lo que platicaba yo con ustedes sobre nuestra experiencia con los pescadores de Veracruz. Particularmente trabajamos con los pescadores de Antón Lizardo, que cuando lo trabajamos todavía eran mucho más una comunidad muy cerrada que sale todos los días al mar y en cada embarcación van 4 o 5 personas. Una de ellas se mete al mar a sacar pulpo, por cierto, con ellos trabajamos los pulpos, y con ellos hicimos esta pequeña evaluación del índice de confianza. Es relativamente sencillo y por supuesto las personas del público que quieran conocer más sobre esto podemos compartirlo. Uno simplemente somete al conjunto a una cosa que se llama el dilema del prisionero. El dilema del prisionero es 2 ladrones son sorprendidos robando. Pero por alguna razón no hay suficientes pruebas para culparlos. Y entonces el policía pretende que cada uno de ellos se culpe a sí mismo para poderlos meter a los 2 a la cárcel. Y entonces les ofrece a cada uno de ellos culpar al otro. Ellos saben que si los 2 dicen yo no fui, no los van a culpar y solamente les darán 1 año por delitos menores. Pero si uno de ellos le dice él fue y acusa al otro y el otro dice yo no fui, el que recibe la culpa se lleva 10 años de cárcel. Este dilema se lo planteamos a los pescadores. Y entonces es muy interesante que cuando esta pregunta es iterativa, esto la preguntamos una vez y otra vez, y la gente termina por saber a quién tiene enfrente, entonces resulta que uno puede medir el grado de confianza. Es decir, hay comunidades que confían más entre ellos que con los ajenos. Y eso sucede con la comunidad de pescadores de Antón Lizardo. Le preguntamos a más de
2 docenas de, no muchos más, 2 docenas de pescadores y encontramos que su índice de confianza mutuo, o sea, entre ellos mismos en la comunidad, es muchísimo más alto del que uno puede encontrar en, por ejemplo, asistentes al Acuario de Veracruz, que no se conoce. O sea, uno le pone 2 prisioneros y los somete en el dilema y resulta que no confían entre ellos. No sé si se entiende, esto es muy cierto, que lo que podemos y lo que debemos hacer es trabajar desarrollando nuestras comunidades de confianza, hacer saber a nuestros vecinos que pueden confiar en nosotros. De hecho, eso es lo que venimos haciendo, o sea, vivimos en un edificio y entonces nuestro vecino sabe que puede confiar en nosotros. Y el que tiene su casa junto y el taxi que tomamos, somos una sociedad que hemos venido confiando en nosotros. Hemos venido creando una sociedad de confianza. Por eso confiamos en que va a haber médicos que van a desarrollar la vacuna. Sabemos que no todo es miel sobre hojuelas, hay que trabajar, pero sabemos que estamos en una sociedad que está basada en la confianza, y ese es el trabajo que hay que hacer. ¿Sí? Gracias, doctor. Muy interesantes sus respuestas. Vamos a terminar esta sesión de preguntas y respuestas con la siguiente. ¿La cooperación inicia con la necesidad personal, las necesidades comunes o con el amor a la humanidad? ¿Qué opina, doctor? Sí, yo creo que una es consecuencia de la otra. Si me preguntas, yo soy una persona que tengo necesidades, deseos, amores, intereses, y estos son los que a mí me interesan, y estos son los que me mueven. Yo sé que formo parte de un conjunto que me ha dado mucho. Verdaderamente, gracias a la universidad como institución educativa, me ha permitido hacer y saber muchas cosas. Estoy muy contento y estoy muy agradecido con la universidad. Esto me genera una gran cantidad de amor hacia estos conceptos. Y cuando el amor se vuelve grande hacia un concepto, como el concepto universidad, centro de educación, amo la Universidad Veracruzana, porque ella me da muchísimas cosas. Es la realidad, que es el interés subjetivo que se vuelve objeto en la Universidad Veracruzana. ¿Sí?